Con el paso de los años, la planchada dejó de pertenecer a un solo hospital. Su presencia comenzó a desplazarse, ciudad tras ciudad, estado tras estado, como si no estuviera atada a un edificio, sino a algo mucho más profundo. Los primeros reportes fuera de su lugar de origen parecían imposibles. Enfermeras con el mismo uniforme impecable en hospitales que jamás habían compartido personal. Los testimonios coincidían demasiado, la misma forma de caminar, el mismo silencio, el mismo olor a limpieza extrema. No era una copia. Era la misma entidad, repitiendo su turno en distintos puntos del país. Así nació la idea de que la planchada no tenía descanso, que su castigo no era aparecer, sino trabajar para siempre. Algunos investigadores del folclore comenzaron a notar un patrón inquietante. La planchada aparecía con más frecuencia en hospitales saturados, en noches donde el sistema estaba a punto de colapsar. Emergencias sin personal suficiente, turnos dobles, médicos agotados. Era como si la llamara el desorden, como si la imperfección la atrajera. En esos lugares su presencia se intensificaba. Los testimonios describen lo mismo. Una figura blanca al fondo del pasillo que no proyecta sombra. Una sensación inmediata de vergüenza, incluso en quienes no habían cometido ningún error. La planchada no necesitaba pruebas, parecía saberlo todo. Y entonces comenzó algo todavía más perturbador. Algunos empleados aseguraron que después de verla, empezaron a cometer fallos inexplicables, manos temblorosas, decisiones erróneas, olvidos imperdonables, como si la presión de su mirada invisible rompiera la concentración, como si su presencia no solo juzgara, sino empujara. El hospital se transformaba, los pasillos parecían más largos, las horas no avanzaban, los relojes se detenían unos segundos de más. En ese ambiente la planchada se movía con absoluta calma. Mientras todos perdían el control, ella mantenía el orden perfecto, como si el caos humano confirmara que su manera de hacer las cosas siempre había sido la correcta. Fue entonces cuando surgió la teoría más oscura. La planchada no estaba castigando a los negligentes, estaba demostrando algo, que la vida humana para sobrevivir necesitaba disciplina absoluta, que el error no debía existir, que la compasión sin rigor era una falla. Y si alguien no podía sostener esa perfección, el sistema se encargaba de eliminarlo. Al final de cada una de estas noches, algo quedaba claro: el hospital seguía funcionando, las camas volvían a ocuparse, el turno continuaba. Pero quienes habían sentido su presencia sabían la verdad. La planchada no viajaba, no se multiplicaba, estaba en todos lados al mismo tiempo. Porque ya no era una enfermera, era una regla, y las reglas no mueren. Hubo un momento en que la planchada dejó de ser un secreto compartido en voz baja. Su presencia comenzó a sentirse incluso cuando no se la veía, como si el hospital supiera que estaba ahí antes que las personas. Las noches cambiaron. Los pasillos ya no eran solo largos y silenciosos, ahora parecían vigilantes. Cada puerta cerrada daba la impresión de estar siendo observada. Cada cama mal hecha provocaba una incomodidad inmediata. El orden dejó de ser rutina y se convirtió en necesidad. Algunos trabajadores empezaron a modificar su comportamiento sin darse cuenta. Revisaban expedientes una y otra vez, acomodaban instrumentos que ya estaban alineados, caminaban más despacio como si nadie lo decía, pero todos sentían lo mismo. Alguien evaluaba cada movimiento. Los encuentros se volvieron más claros, ya no eran sombras al final del pasillo ni reflejos confusos en los cristales. La planchada comenzó a aparecer a plena vista, inmóvil, de pie observando. No intervenía de inmediato, esperaba. Quienes la vieron de cerca notaron algo distinto. Su rostro no expresaba ira ni compasión. Era concentración absoluta. La misma expresión que tienen quienes siguen un protocolo sin margen de error. Frente a ella, el tiempo parecía ralentizarse. En esas noches, los pacientes no siempre despertaban curados. Algunos simplemente no despertaban. Y en cada uno de esos casos había un detalle en común. Una falla previa, pequeña pero real. Un diagnóstico apresurado. Un turno abandonado. Una decisión tomada con cansancio en lugar de criterio. La planchada no castigaba por maldad, castigaba por coherencia. Su lógica era simple y aterradora. Si el sistema fallaba, alguien debía pagar. Si el error era humano, el resultado también lo sería. Poco a poco, los hospitales comenzaron a parecerse más a ella. El silencio se volvió norma, el orden, obsesión, el miedo, disciplina. Algunos decían que eso salvaba vidas, otros aseguraban que algo esencial se estaba perdiendo. La pregunta ya no era si la planchada existía.
La pregunta era si tenía razón, porque mientras su presencia crecía, los hospitales funcionaban mejor, pero las personas se sentían cada vez más vacías. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una noche, por primera vez, alguien intentó detenerla. Nadie sabe exactamente quién fue el primero en intentar detenerla. Los registros no lo dicen. Las bitácoras están incompletas. Pero todos coinciden en que ocurrió una noche en la que el hospital ya no parecía un lugar humano. Algo había cambiado. La presencia de la planchada ya no era solo una sensación, era una certeza. El aire se volvía denso cuando ella estaba cerca. Las luces tardaban más en encender. Los pasos resonaban de forma distinta, como si los pasillos hubieran aprendido a escuchar. Esa noche, un grupo reducido decidió actuar. No fue valentía, fue agotamiento. Habían visto demasiado, demasiados pacientes castigados por errores mínimos, demasiados colegas quebrados por una disciplina imposible de sostener. Alguien tenía que romper el ciclo. Prepararon el hospital como si se tratara de una operación más. Cerraron áreas, revisaron cámaras, coordinaron turnos. Creían que si podían verla con claridad, podrían confrontarla. Pensaban que enfrentaban una aparición. No entendían que enfrentaban una regla. Cuando la planchada apareció, no se sorprendió. Caminó por el pasillo con la misma calma de siempre. El uniforme impecable, el rostro concentrado. No reaccionó al intento de bloquearle el paso, no aceleró, no retrocedió, simplemente siguió avanzando. Las puertas no la detuvieron. Las órdenes humanas no tuvieron peso. Los monitores comenzaron a fallar uno por uno, como si el hospital mismo se negara a cooperar. La planchada no atacó, no huyó. Continuó su recorrido ajena a cualquier resistencia. En ese momento, algunos comprendieron la verdad. No se le podía expulsar porque nunca había entrado, no se le podía encerrar porque nunca estuvo contenida. La planchada no habitaba el hospital la obedecía. Cuando el intento terminó, no hubo un enfrentamiento final. No hubo gritos ni violencia directa, solo un silencio absoluto. Al amanecer los pasillos estaban en orden perfecto, las camas alineadas, los expedientes completos, pero algo esencial había desaparecido. Las personas involucradas nunca volvieron a hablar del tema. Algunos pidieron traslado, otros abandonaron la profesión. Nadie quiso cargar con la culpa de haber confirmado lo inevitable. La planchada no podía ser detenida porque representaba todo lo que el sistema exigía y nadie podía cumplir. Desde esa noche su presencia cambió. Ya no se manifestaba con tanta frecuencia, ya no necesitaba hacerlo. Había dejado claro su mensaje, y quien lo había entendido no necesitaba volver a verla, pero el hospital jamás volvió a ser el mismo. Después del intento fallido por detenerla, algo se rompió de manera silenciosa. No fue el hospital, fueron las personas. La planchada ya no necesitaba mostrarse. Su presencia se volvió una idea constante, una sombra instalada en la mente de quienes cruzaban esos pasillos. Aunque nadie la viera, todos actuaban como si estuviera observando. El miedo dejó de ser pánico y se transformó en rutina. Los turnos se volvieron mecánicos, las decisiones frías. El cuidado dejó de ser humano para convertirse en procedimiento. Cada acción estaba pensada para evitar el error, no para ayudar. Los hospitales comenzaron a funcionar con máquinas perfectas. Los números mejoraron, las estadísticas sonreían. Pero algo invisible empezó a desaparecer. Las conversaciones se acortaron, las miradas se evitaron, el cansancio ya no se expresaba, se ocultaba. Algunos trabajadores confesaron sentir culpa incluso cuando hacían todo bien, como si la perfección exigida nunca fuera suficiente, como si la planchada hubiera reescrito las reglas del valor humano. Los pacientes también lo percibían. Sentían la eficiencia, pero no el consuelo. Todo estaba limpio, ordenado, puntual. Pero el silencio pesaba más que el dolor. Nadie sabía explicarlo, solo sentirlo. Fue entonces cuando surgió una pregunta incómoda. Si la planchada había nacido del error, la culpa y la obsesión, ¿qué ocurría ahora que el error ya no era permitido? La respuesta comenzó a manifestarse lentamente. El miedo ya no necesitaba un rostro, se había integrado al sistema. Cada médico, cada enfermera, cada empleado llevaba una parte de ella consigo. La planchada ya no caminaba por los pasillos, caminaba dentro de las personas. Y en ese estado ocurrió algo inesperado. En algunos hospitales comenzaron a desaparecer los reportes de apariciones, no porque se hubiera ido, sino porque ya no era necesario nombrarla. El orden seguía, el silencio también, pero nadie pudo evitar sentir que al final no había ganado el hospital, había ganado ella.
Y entonces quedó una última duda, la más inquietante de todas. Si la planchada ya no aparece, ¿quién queda cuando nadie se atreve a equivocarse? Con el tiempo, la leyenda comenzó a diluirse. Las nuevas generaciones escuchaban el nombre de la planchada como una historia antigua, algo que pertenecía a otro México, a hospitales viejos y pasillos mal iluminados. Para muchos, ya no era más que un relato para asustar estudiantes. Pero las historias nunca desaparecen del todo. En hospitales modernos, con tecnología avanzada y protocolos estrictos, comenzaron a repetirse los mismos gestos, camas alineadas con obsesión, expedientes revisados una y otra vez, manos temblorosas ante el más mínimo error. Nadie veía a la enfermera, y aún así, todos la reconocían, porque la planchada nunca fue solo una aparición, fue una consecuencia. Nació de la culpa acumulada, del cansancio extremo, de la exigencia imposible de perfección. Fue la forma que tomó un sistema incapaz de perdonarse a sí mismo, una conciencia creada para vigilar cuando ya nadie podía hacerlo. Por eso nunca se fue. No necesitaba pasillos oscuros ni hospitales antiguos. Existía cada vez que alguien creía que equivocarse era imperdonable, cada vez que el miedo importaba más que la compasión, cada vez que la vocación se transformaba en castigo. Algunos aseguran que todavía aparecen noches específicas, cuando un hospital está a punto de colapsar, cuando el error humano vuelve a ser evidente. En esos momentos, una figura blanca recorre las salas, sin prisa, sin emoción, asegurándose de que todo siga funcionando. Otros dicen que ya no camina, que ahora observa desde otro lugar, tal vez desde la conciencia de quienes trabajan sin descanso, tal vez desde la culpa de quienes decidieron rápido, tal vez desde el silencio de quienes no pudieron más. La planchada no busca venganza, no busca justicia, busca orden, y mientras la perfección siga siendo una exigencia inhumana, su turno jamás terminará, porque algunos fantasmas no vienen del más allá, vienen de nosotros,